Ahora, a continuación vamos a ver entonces el antiplagio Prepoxeo, que es un antiplagio online gratis y es ampliamente utilizado para verificar la originalidad del contenido de los documentos que se revisan. En la Universidad Rómulo Gallegos es utilizado en la revista científica Cienciadud para la revisión de los artículos enviados de los articulistas. Es necesario destacar que el antiplagio o todos los antiplagios no distinguen entre una cita y una copia. Ellos van a colocar en subrayado en rojo todo lo que ellos consideran que o lo que han revisado que es copiado de internet. Entonces puede ser que las citas estén marcadas en rojo, pero depende del análisis que usted haga. Porque fíjense bien, cuando el antiplagio emite un informe, ustedes deben analizar si el articulista está citando claramente el autor que está colocando allí. Si la cita está bien hecha, aun cuando lo marque en rojo, no lo pueden considerar que es plagio, porque sencillamente él está marcando que fue copiado de internet, pero el articulista colocó el autor, el año, debidamente. Entonces eso no puede ser considerado como un plagio. Solamente va a ser considerado plagio lo que coloque el autor en un documento, un manuscrito o artículo que no coloque la cita, o sea, que no coloque el autor de donde fue tomado, que lo asuma como que si fuera de él, el pensamiento de él, las ideas de él. Entonces allí sí es considerado plagio. Del resto, usted, si el autor está colocando bien una cita, usted no lo va a considerar entonces como un plagio. ¿Cómo podemos utilizar entonces el antiplagio Prepoxeo? Sencillamente vamos al buscador Google o cualquier buscador donde ustedes estén trabajando y van a colocar la palabra Prepoxeo. Allí les va a aparecer entonces el documento y ustedes lo van a abrir. Y como ven en pantalla, él va a abrir inmediatamente un cuadro en blanco donde arriba dice detector de plagio. Para usar este detector de plagio gratis, copie y pegue el texto en el cuadro de entrada y a continuación seleccione el archivo para cargar y luego haga clic en el botón verificar plagio. Entonces simplemente en este cuadro blanco que ven en pantalla ustedes van a copiar y van a pegar el artículo que ustedes o el documento o el manuscrito que ustedes van a verificar con contenido de plagio. Es importante recordar que como estos antiplagios son gratuitos, aceptan solamente hasta 1000 palabras cada vez que van a revisar. Es decir, que si su artículo, su documento, su manuscrito tiene más de 1000 palabras, o sea, más de 3 páginas o más de 3 cuartillas, debes ir revisando de 3 en 3. Generalmente nosotros en la Universidad Rómulo Gallegos lo hacemos de esa manera. Revisamos 3 páginas primero, 3 páginas siguientes y así sucesivamente hasta terminar de revisar todo el artículo, por cuanto es utilizado de forma gratuita y no nos permite subirlo completo. Si ustedes tienen un artículo que tiene menos de 1000 palabras, lo pueden subir directamente desde su computador. Ahí están las indicaciones para que lo puedan hacer y no tienen que estar pasando página por página, pero tienen que darse cuenta, y ya lo vamos a ver más adelante, que no puede exceder de 1000 palabras cada vez que vayan a revisar el documento. Como les decía, aquí ya está un ejemplo donde hemos copiado un artículo y fíjense que en la flechita que vemos abajo dice palabras. Allí hasta 400 palabras, ¿verdad? En este que hemos copiado tenían 400 palabras, pero podemos llegar hasta 1000 palabras. Y luego le vamos a dar comprobar plagio. O sea, ustedes pueden colocar, como ya les digo, 3 páginas de cada artículo, manuscrito o documento y van a ir revisando exhaustivamente ese documento.
Y ya les voy a ir diciendo cómo vamos a ir recolectando los informes. Una vez que le damos comprobar plagio, él inmediatamente nos va a decir, ¿es usted un humano? Y entonces le vamos a dar a ese cuadrito que no soy robot. Inmediatamente entonces él va a empezar a revisar el artículo, documento o manuscrito. Prepoxeo nos da dos formas de que podemos nosotros bajar el informe, o un informe por HTML o PDF. Recomendable hacerlo en PDF, de manera de poder enviárselo a la persona y quede constancia para que ella pueda revisar que si verdaderamente se encontró plagio en su trabajo, y eso quedaría como evidencia clara de que existe plagio pues en ese documento. En general, nosotros en la revista científica CienciaEduc solamente permitimos no rechazar de inmediato el artículo si tiene menos de 30%. Si tiene menos de 30%, lo devolvemos al articulista y le recomendamos que elimine todo signo de plagio que tiene en el documento. Si lo vuelve a enviar con signos de plagio, pues se le rechaza. Pero le damos la oportunidad a la persona. Pero si hay articulistas que envían más del 30%, e incluso hemos recibido artículos hasta de 90% de plagio, inmediatamente lo rechazamos por las normas de la revista científica CienciaEduc. Entonces, mucho cuidado con eso, copiar directamente de internet. Usted coloca en un documento copiado de internet y lo parafrasea, eso es también un plagio si usted no coloca el autor, porque usted simplemente lo que está haciendo es cambiando algunas palabras, dándole un sinónimo, pero sigue siendo la idea del autor. Usted simplemente lo que está cambiando son las palabras de esa idea o de ese párrafo que usted está copiando. Entonces se considera plagio también porque es la idea del autor que solamente le está cambiando unas palabras. Entonces, mucho cuidado con eso porque el antiplagio también lo detecta y lo coloca en amarillo, que significa que es copiado de internet, parafraseado. Entonces, cuidado siempre que bajen una información de internet o la parafraseen, deben incluso colocar el autor, porque no son sus ideas, son las ideas del autor del que usted está tomando esa información. Usted lo que debe hacer entonces es hacer un análisis, un aporte significativo de lo que usted está tomando. Pero el hecho de que usted parafrasee no significa que no está cometiendo plagio, porque sí lo está haciendo porque está tomando la idea del autor. Aquí le estoy colocando un documento en el cual hay el 90% de plagio. Entonces ya cuando es en ese sentido, el documento está completamente plagiado. Fíjense que no solamente, si lo pueden evidenciar, no solamente es la cita, le está realmente citando, pero también está copiando completamente el documento. Entonces, no solamente la cita está colocando el antiplagio, sino todo el documento, porque todo es un plagio. Entonces, en ese sentido, siempre los artículos van a ser rechazados cuando cometen plagio en todo el documento. Pero si ustedes tienen solamente la cita marcada en rojo, como ya les dije anteriormente, no lo deben de considerar un plagio porque el autor está citando claramente a la fuente donde tomó la información. Aquí vemos otro ejemplo donde hay un plagio de un 7%. Simplemente se le hace la recomendación al articulista para que elimine esa frase o esa oración o ese párrafo que fue tomado de internet y lo pueda cambiar eliminando esos signos de plagio. Aquí vemos un ejemplo donde en el informe de Prepoxeo aparece solamente la cita del autor que está colocando, aparece en rojo. Esto no puede ser considerado entonces que es un plagio, porque sencillamente el autor colocó en este caso Bustamante 2000, 34, que estas son normas de Chicago Deusto para la presentación del artículo, y él coloca perfectamente la cita. Entonces no puede ser considerado un plagio porque el autor está citando correctamente
Del mismo modo, aquí le presento un ejemplo en el cual no hay signos de plagio. Entonces esto también ocurre, pues que el autor simplemente ha hecho efectivamente su trabajo y lo presenta de forma original. Entonces el informe de plagio aparece en 0.